mejorar la capacidad, ponemos un elemento que lo vincule, es decir, puede ser cola, puede ser clavos, pueden ser pernos. La cuestión es que eviten el hecho de que tenga que trabajar una independientemente de la otra, trabaja en conjunto, digamos, y Buenas, de sí. esa manera aumenta la capacidad. Ya La terminamos, ya otra puedes venir. también es Ya, ahorita voy. esta pieza múltiple, que entenderíamos que tiene una separación entre ellas, una separación entre ellas que lo vincula a través de un conector que puede ser un perno, por ejemplo. Un perno, pero estos son tramos que no son continuos. Este separador son pequeñas piezas, entonces que se ponen a lo largo de la columna para reducir la luz de pandeo de una pieza trabajando sola. Entonces, aquí ustedes tienen un esquema de lo que viene a ser que buscamos, el estado de equilibrio que cuando lo comparamos con un plano horizontal, por ejemplo, y elementos que tengan esta forma, es decir, cono, y comparado con este apoyo. Entonces vamos a ver ciertas condiciones de equilibrio. Entonces vamos a decir que estos son estables. Voy a moverlo esta, que esté en condición de estable. Y la otra sería de inestable. Y esta sería de condición indiferente, ¿no? Estable, inestable, indiferente. Entonces son las tres condiciones que pueden presentarse. Y si a esta estable le ponemos un coeficiente de seguridad, además, podríamos tener entonces una estructura segura. Pero ese es el concepto que debemos tener y buscar esta condición para que nuestra estructura trabaje adecuadamente. Pero cuando la referencia ya no es un plano horizontal y es, por ejemplo, un plano que es curvado, así como este que tendríamos cóncavo y convexa, la forma, y encima disponemos de una esfera, entonces vamos a tener la reproducción de los estados que tenemos también acá. No, 3-0. Estable, indiferente, pero ya condicionado por la forma del apoyo, y estaba condicionado por la forma también del apoyo y la forma del elemento que apoyamos. Eso nos sirve para entender entonces estas condiciones de equilibrio que estamos buscando cuando le aplicamos una carga, queremos que sean seguras. Y así entonces podríamos situarnos en este otro esquema ya. Si bien tenemos esta representación como si fuera el piso, digamos, ¿no? Imagínense que es y este es una carga que estamos poniendo ya con una determinada forma conocida para decir que H y B son las dimensiones de este elemento y tiene desde luego su profundidad, es un volumen, tiene su peso. Entonces, ¿qué es lo que puede aparecer cuando esto lo situamos encima de esta placa o de este piso? Pues va a ocurrir que para el equilibrio van a surgir aquí tensiones por debajo. En algunos casos serán tensiones iguales, tensiones uniformes, que definen una resultante también de reacción. Entonces ahí ya vemos una condición de equilibrio que debería ser W igual a R para que no se mueva esto, para que no se hunda, ¿no? Pero no siempre se consigue eso porque depende de esta calidad del material abajo. Puede ser que si W es mayor que R, quiere decir que va a haber un descenso, se va a hundir. Pero pueden aparecer otras condiciones también, por ejemplo, que el efecto del viento provoque una fuerza F resultante en el elemento. Sigue siendo este elemento con su peso, con su reacción. Podemos decir que si está bien garantizado que no se va a hundir, que esto es mayor o igual que esto. Pero puede ocurrir entonces de que se deslice.
horizontalmente con este empuje. Tendrá que aparecer una horizontal resultante, y esa resultante va a ser producto de la fricción que existe aquí entre estas partes, porque estamos imaginándonos apoyadas simplemente. Entonces la fricción por el área nos va a dar entonces esta resultante, ¿no? Va a depender de esa condición. De lo contrario, si esto no equilibra, F va a ser mayor que H, va a moverse entonces horizontalmente. Está inestable la estructura. Se desplaza, dice. Bueno, si la otra condición se presenta que la fricción, por ejemplo, no es suficiente y ponemos nosotros una bisagra, digamos, imaginamos aquí una bisagra en este extremo, porque para que no se desplace, para que agarre la fuerza horizontal. Anclamos de otra manera en este punto. Pero la inestabilidad se puede dar para que haga que vuelque esto, ¿no? Es decir, que este momento de volcamiento sea menor que el momento resistente. Momento de volcamiento mayor que el momento resistente. De esa manera, entonces, también hay inestabilidad en la estructura. Pensando en todo eso, entonces vamos a situarnos ya en problemas que se presentan en la práctica cuando tengamos que determinar capacidades, por ejemplo, de columna, y vamos a referirnos a este esquema. Y estamos hablando de longitud efectiva para describir las características de los elementos que estamos sometiendo a compresión. ¿Qué va a ser la longitud efectiva? Un factor K por L, que este K puede ser menor o igual o mayor que 1. Pero, ¿en qué caso nos preguntamos? Cuando observamos esta gráfica, este dibujo, vamos a entender de que en la representación que se tiene aquí, estos redonditos, círculos pequeñitos, significan articulaciones. Y es que así, articulado, la elástica, ya pensamos en la elástica, que sería la línea media de la estructura, ¿no? De la sección. Entonces puede desplazarse de esta manera, en el eje más débil. Se desplaza de esta manera, entonces tiene un desplazamiento acá que agrava la situación cada vez que se va aumentando, porque ya hay un momento que se crea, a pesar de que es axial la carga, un momento que se genera por esta deformación, ¿no? Va a ser P por esta deformación, delta. Cuando hablamos de este otro apoyo, que vamos a decir que esto es empotrado, así lo estamos representando, pero cuando aplicamos la carga, entonces esta va a tender a deformar, a esta deformada. Vean que se deforma menos, ¿no? Empotrada. Se deforma menos, pero ocurre que no es la deformación así como esta, sino aquí sale recto, es decir, no hay giro aquí, diríamos, en esta sección, tampoco acá, pero sí en la parte media entonces se forma esta variación ya de la elástica. Quiere decir que si toma esa forma, aquí van a haber puntos de inflexión que se llaman, ¿no? ¿Qué puntos de inflexión es allá? Esos puntos donde las tensiones pasan de más a menos, por ejemplo, en la fibra, ¿no? Entonces la deformación va a ser así. Es como si fueran articulaciones, ¿no? Y reduce, vean ustedes, la excentricidad, mejora entonces la capacidad. Y esto es lo que llamamos longitud efectiva, K por L. Es decir, hemos visto acá, K por L es longitud efectiva. Pero ¿qué es K entonces para los diferentes casos? Nos faltaba esta otra. Esta es empotrado y articulado. Entonces va a ser así la forma de la elástica. Y finalmente el emboladizo, entonces libre arriba, empotrado aquí. ¿Qué K vamos a utilizar? Sería la pregunta, ¿no? Para los diferentes casos. Son las situaciones básicas que se presentan, después hay otras que se combinan, que vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿qué valores de K podemos utilizar para los casos? Aquí nos recomiendan
por la forma de la elástica, que la longitud efectiva es igual a la longitud total. Entonces el factor es 1, ¿no? Todo tenemos que meterlo en la esbeltez, porque K por L dividido entre el radio de giro es esbeltez, que vamos a ver enseguida. Y es que no lo tenemos todavía aquí, no lo tenemos. Ya, y este otro valor de K, entonces resulta 0,65, 0,50 digo, ¿no? Para valor teórico. 1, 0,50 en este caso, cuando es empotramiento, cuando es empotramiento y articulado, son 0,70. Todos en este caso. Yo preguntaría, ¿cuál es el peor de los casos? ¿Cuál es si tiene la misma sección, la misma longitud, cuál es el elemento que va a desarrollar mayor capacidad, diríamos? Torre Quintana. ¿Cuál de ellos va a desarrollar mayor capacidad? Aquí P1, P2, P3, P4. ¿Cuál sugiere que va a desarrollar la mejor capacidad? P4. Vamos a darle volumen a tu respuesta entonces. La segunda, ingeniero. Ya, ahora sí puede hablar. ¿Qué diría? ¿Cuál va a ser la que desarrolle mejor capacidad? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? A la misma sección y la misma longitud. Ya sabiendo esta condición de vínculo, sabiendo también que la longitud efectiva sería aquí la más grande, más pequeña de todas comparadas, ¿no? Y esta más grande que esta, desde luego, pero esta es la que se lleva el valor mayor. Entonces, ¿qué diría? La segunda, ingeniero. Tercero. Igual yo diría que la segunda. La segunda. ¿Qué dice Chura? ¿Cuál va a recibir la mayor capacidad? ¿Cuál va a desarrollar la mayor capacidad? La segunda, ingeniero. ¿Dónde? ¿Y qué dijo Torres? Le preguntamos primero a Torres. ¿Cuál era? Para su buen juicio. La segunda igual. ¿Cuál? La segunda. También. Ya, tiene que haber tal vez alguna opinión diferente. La cuarta, ingeniero. Gutiérrez, la cuarta, la peor condición o la mejor. Estamos hablando de la mejor condición. La cuarta dice. ¿Qué dice si Renchivo? La segunda, ingeniero. La segunda es la mejor, sí, ¿verdad? Porque tiene la longitud efectiva menor, dice. La peor, entonces, va a ser la peor condición, va a ser esta, porque va a ser un esbelte grande, ¿no? Así como una palmera, por ejemplo, que es bien esbelta, muy alta, entonces se va a doblar más fácilmente que una más corta, ¿no? Donde depende de la longitud efectiva. Y ahí hablamos de esbeltez, entonces. Aquí vamos a plantear el término. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. La segunda columna es por la rigidez que tiene, porque tiene más rigidez. Claro, es así. Mientras más cortos sean los tramos, y esto es más pequeño, longitud que esta es longitud efectiva igual a L, esta es la mitad, esta es el 70% de aquí, y esta es mucho más que el doble. Punto 1. Ya. Ya, entonces, Ya, gracias, ingeniero. ¿qué es lo que debemos considerar ahora? ¿Qué llamamos esbeltez? ¿No? Longitud efectiva dividido entre radio de giro. Esa es la relación que nos define la esbeltez. Y entonces la esbeltez está en función de la longitud efectiva y del radio de giro, que son las propiedades geométricas de la sección.
que es lo que llamamos entonces Beltés a esa división, ¿no? Y longitud efectiva, desde luego, al producto de K por L. Radio de giro, aquí lo estamos recordando, que es raíz de inercia sobre área para un eje y para el otro, y en su valor que toma para las dimensiones rectangulares sería entonces así, porque conocemos la relación entre H y B. H dividido en 3/4 podíamos poner directamente, que da lo mismo que hacer este cálculo. Y en los reemplazos, ¿no? Igual para Y, ¿no? B dividido en 3/46. Entonces, esto nos sirve para clasificar nuestra columna en base a qué dice. Podemos tomar entonces una misma sección y varias longitudes de columna y ensayarla. Y van a haber resultados que quedan por acá, por ejemplo, cuando son columnas cortas, cuando son columnas intermedias, cuando son columnas largas van a ocupar esta parte final, ¿no? Cada vez van disminuyendo acá. Entonces, habrá que definir estos límites, ¿no? Pero lambda C o lambda 1 y lambda C, y en general lambda para este eje, y aquí ponemos la resistencia, tensión, ¿no? Tensión y lambda, entonces vamos a graficar ahí, tensión y lambda, y aquí vamos a definirlo. A ver, observen la expresión en la clasificación y lo vamos a aplicar enseguida. Es que ya tienen mentalizada la gráfica, entonces podemos entender la explicación que nos dan acá las relaciones. Entonces, tensión y vertez, un límite y otro límite, que definen entonces tres campos de aplicación de la fórmula, de las fórmulas. Cuando dice lambda entre este límite y este otro, este límite y este otro, si esto es conocido, entonces las tensiones podemos trabajarla con la tensión de compresión paralela a fibra. Es una columna corta, no reduce su capacidad, quiere decir, cuando ocurre esto, ¿no? Este valor de lambda prima aquí lo estamos poniendo como 34.6. Este valor que está aquí es el que estamos poniendo, pero por 10, multiplicado por 10, ¿no? 34.6. Hasta ese es el test de 34.6. Entonces podemos trabajar con esta fórmula. Pero si la relación está intermedia entre lambda prima y lambda C. Lambda prima aquí es lambda 1, aquí lo hemos llamado lambda prima. También está lambda prima. Entonces esto es lambda prima. Entonces tenemos que si está en ese rango, la compresión con la que debemos trabajar para no excedernos, para que no sobrevenga pandeo, en otra palabra, ¿no? Un factor de reducción de capacidad multiplicado por la tensión de referencia, que en nuestro caso para la madera del grupo A es 145 para recortar aquí. Este valor tendría que ser entonces menor o igual, ¿no? Y aquí tenemos la fórmula de donde obtenemos ese factor de reducción. Y este valor de lambda es es real de la pieza, y este valor de C es un valor límite que 57 el valor que para el grupo lambda C entonces tiene su valor, y aquí lo estamos poniendo, ¿no? Son lambda C 57 para madera el grupo A y 58 para el grupo B. Módulo elástico también recordando los valores de la tensión. Cuando se trata de este otro rango, es decir, de lambda mayor a lambda C, sería lo último acá. Cada vez va empeorando la capacidad de la columna. Y entonces está regida por la fórmula de Euler. Esta es la fórmula de Euler que nos dice que la capacidad máxima en tensión, ¿no? La tensión máxima que podemos considerar para un diseño pi al cuadrado E, pi al cuadrado E, este es el módulo elástico, material ρ
es un factor de seguridad que en el caso de las normas americanas es 3 y en las normas brasileñas es 2.5. Lambda es la esbeltez real al cuadrado. Eso es lo que esta función nos da entonces esta gráfica acá, Euler. Cambio acá, la otra fórmula, y acá es constante, ¿no? Y así entonces, lambda prima, aquí la estamos nuevamente repasando, tómelo como 34.6. Y es así, entonces aquí se muestra una serie de valores, simplemente para que nos demos cuenta de que a medida que el lambda aumenta, aquí estaríamos en el rango de la parte de 0 a 34, ¿no? En realidad es 34.6. 0 a 34, trabajemos con 145, dice, ¿no? Cuando es 35 y va aumentando, por decir así, hasta 57, va disminuyendo la tensión, la capacidad. En medida que se acerca al valor que teníamos de 57, a ver, teníamos acá 57, hasta aquí cumpliríamos con el grupo de que están ubicados entre estos dos límites, entre este y este. De aquí para allá ya es el último que tenemos, de 57 para adelante, ¿no? De 57 para adelante. Ya varía mucho más rápido ya, ¿eh? ¿Sí? Las tensiones van disminuyendo hasta situarte en un 19,90 por 20, digamos acá. Y fue desde cuánto, de 145 como tensión de madera corta a larga, cuando tenemos una esbeltez de 125 a 20 kilopontios por centímetro cuadrado. Entonces, todo eso nos sirve para el dimensionamiento y aquí lo podemos hacer la referencia entonces de la fórmula para que sea fácil y vamos a hacer una aplicación. Y en este sentido, decir de que se va a tratar de una columna que está definida por su longitud, sus dimensiones, pueden ser B y H, aquí B cuadrada, rectangular, y una columna de sección circular y una industrializada también, ¿no? Compuesta de elementos. Entonces vamos a ubicarnos aquí en el ejercicio y vamos a modificar estos valores para que nosotros podamos calcular e ir viendo qué es lo que importa en el cálculo y el ordenamiento que podemos hacer de nuestro trabajo. Vamos a decir que sea 20 por 20, igual de 21 por 21, la columna 20 por 20. En ese caso, aquí vamos a tener que ir llenando la casilla, ya no tienen estos valores, ¿no? Esto han hecho otros grupos de alumnos, vamos a hacerlo así. Nosotros vamos a hacer por nuestra cuenta esto y vamos a aplicar las fórmulas que convengan para que nuestro resultado final lo obtengamos de esta manera. ¿Qué capacidad, vamos a decir, desarrolla esa pieza? Por la forma, ¿no? Toda la longitud va a ser la misma. Vamos a poner entonces como longitud que sea 4.20, que también le vamos a cambiar. Y módulo elástico esto. Y finalmente la tensión, vamos a encontrar así la tensión de compresión paralela por A, o la tensión FC directamente cuando hay pandeo, y por FC por A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero empecemos a ver para determinar el área. Aquí sabemos que va a llegar a ser 400. La inercia ustedes la sacan, tienen 2 minutos para sacarla y me dicen que ya, porque Es que tú me gustas, cuando te lo chupo tú disfrutas. Vamos a enseñarle al mundo lo que ya, 13.333.33. Me sale lo mismo, ingeniero.
Ya, puedes repetir la inercia. Puedes repetir. 13.333, ingeniero. 13.336. 33.33. A ver, de nuevo, 13.000, ¿no? 333.33. Ah, ya, no es 13.000. Está bien, 13.000, ingeniero. 13.300. El 6 cámbiale por el 3. Ah, ya. Punto 33. Ya, eso lo dejamos para de reserva. Ya, aquí la inercia en X, la inercia en Y es la misma, entendemos ese valor se conserva. El radio de giro ahora me dirán que 5.77. está bien, 5.77 parece que está bien, es racional el resultado para ambos es el mismo. Ahora el lambda, pero ¿qué es lambda? No, lambda es K por L sobre R, para recordar. Fea tiene sus ventajas, pero como soy bonita, no sé cuáles son. Ingeniero, ¿qué condiciones de vínculo tiene esta columna? Perdón, vínculo articulado. Eso vamos a poner Ah, aquí. ya, K1. Y entonces longitud, vamos a repetirla aquí, 4.20 metros. K, para el primer caso que estamos haciendo, igual a 1. Lambda ya saben cómo es. Y la fórmula de la capacidad, que lo vamos a mostrar aquí directamente cuando sea el caso necesario. Cuando se lo necesite, quiero decir. José Manuel. ¿Quién cambia más sin cubrebocas y pendejo? Humberto. Así es. Vamos a ponerlo aquí. Jesús. Estefa. Alejandra. Y así van los pasos, entonces. Bien. Y primero dice, considere estos valores para determinar la longitud efectiva. Y la longitud efectiva hemos dicho que es igual a K por L dividido R. Todo en las mismas unidades. Ya lo hemos hecho falta lambda acá. ¿Cuánto resulta de lambda? 72.79. Ya, de nuevo. 72.79. Ya, si coinciden los otros colegas suyos. Sí, sale eso, ingeniero. Sale eso, ingeniero. Sí, sale, ingeniero. No 89. Está muy certeros, entonces. Ahora determinamos la tensión, pero esto nos sirve para qué? 72.89. ¿Qué referencia tenemos? ¿Qué referencia nos está indicando? Es 79, ingeniero. 79 sale, ingeniero. 79. Ya, pero primero dígame en qué rango nos ubicamos. Es columna larga. Columna larga. Larga. Mujeres que buscan ¿Por qué ser larga? rescatadas de su vida problemática. Porque mayor que Verificadas, llenas. Mayor de 57. La verdad, Mayor, se así puede. es, mayor que Personales, 57. en Está bien, 3, eso vamos a 2, ir 1. Hombres. recordando Todo entonces. tipo Y de ahora, mujeres si es para columna evitar larga, entonces desesperación. aplicamos cuál para los que están Mujeres que odian al padre. en esa etapa de Madres cálculo. solteras. Entonces, sería esta, ¿no es Mujeres que verdad? buscan ser rescatadas de su vida problemática. La fórmula de Euler. Mujeres quebradas, llenas de deudas. La fórmula La de verdad, Euler. Y el factor le vamos a poner 3. personales, Sí. en 3, 2, 1. Ya, Hombres. vamos a copiarla esa ya para seguir la secuencia de Para evitar una cálculo. relación feminista. Y vamos a copiarlo aquí al lado. Mujeres que odian A al decir, padre. esos son los pasos que se dan para llegar finalmente a establecer el valor de la carga. ¿Cuánto resultó este? ¿Ya hay alguien que lo sacó? ¿Cuánto?
Ya, alguien me dijo 58.99. 58.99. 59. ya. La regla de las 10.000 horas nos dice que Ahí está. Y finalmente, entonces, el valor de P ya es muy sencillo ubicarlo, ¿no? Aquí, P va a ser igual al área, la tensión por el área. Tensión, considerando el paralelo por el área. Estamos considerando que estas dimensiones son reales, así ya estamos en madera seca y para que aclaremos que no hay que descontarle. Dimensión, un entrenamiento muy intenso que le ayudó a perfeccionar su técnica de manejo y cuyo resultado se vio reflejado en 1998. pues no le estamos descontando. Si fuera madera verde, hay que descontarle, ¿no? Aquel magistral debut en la pista de Spa fue la manifestación de sus 10.000 horas de práctica como piloto. Dominó la fórmula. Hay que descontarle cuánto. La regla de las 10.000 horas nos Media pulgada, si es hasta 6 pulgadas, es 6 pulgadas para adelante, a media pulgada más bien de 6 para adelante. Cuando es menor a 6, 3 octavos hay que descontar eso. Ya. Para tener las dimensiones reales. Y estamos entendiendo que son dimensiones reales. Madera seca y cortada en esas dimensiones. ¿Cuánto resulta entonces la carga acá? 23.600. 23.600. Sí, está bien. Sí. A ver, tercero nos dio la última, ¿cuánto? Tercero. 1600. ¿Cuánto tiene Julio César? 23.600. ¿Y cuánto tiene Choque? Eso, ingeniero, Sale, 23.000. ingeniero, 23.000. Sí, Ya, quiero- 23.598. Ya, 23.000. 600. 600. 23.000. 600. 600. ¿Qué más? Nada más. redondeado de Exacto, sería, ingeniero. 598. Ya que estamos trabajando con 59. Exacto. Ah, ya, está bien. A 23.600 entonces. Ahora sí, que fíjense lo que vamos a hacer. Si bien queremos que sea comparativo esto, a todos le vamos a poner la misma sección anterior para que podamos compararlo, ¿no? ¿Qué sección va a ser entonces? Una sección que tenga este valor, 400. Pero aquí tenemos que acomodar a lo que venga a resultar un área determinada por estos valores de B y H. Es una columna rectangular. ¿Cuánto será esa dimensión de... si una es 14, la otra ¿cuánto resultaría? 28,5. Ya, si es para que sea un número entero, a ver, intentemos con 16. Por eso que es un poco maquiavélico 16 por 25 sería. Ah, está mejor entonces. Esa es la sección que tenemos. Y con esa vamos a trabajar. Vean que ahora ya hay dos caminos que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener dos inercias acá. Pero vamos a calcular las dos para que nos demos cuenta por cuál camino vamos a seguir, ¿no? Yo estoy borrando los anteriores valores que no nos sirven para nada ya. ni la corrupción ni el Ustedes abuso. van a determinarlo. Así que vamos a iniciar los procesos legales correspondientes para que este señor sea destituido de esta universidad. Ya está. Porque Ustedes me van diciendo, esto lo van a hacer por su cuenta. en esta casa de estudio. Y después vamos a revisar los valores para decir quiénes acertaron bien, el Hemos 100%. descubierto otro caso de corrupción en la FINOR. Esta Ya, vez se y trata cuando de tráfico de notas. tengamos resuelto, yo voy a anotarlo acá para saber quiénes están participando. Lo primero, para no tardar mucho, también vamos a dar tiempo. Vamos a decir que sea unos 10 minutos que terminen de hacer todo el cálculo para esa línea, para esa fila. Por lo general, lo primero que vemos es Los que acierten van a tener puntos extra, se van a anotar puntos extra en su currículum.
culona. Aquí van a haber dos valores, ¿no? Sacan para X y para Y porque son diferentes dimensiones para cada uno de los lados. Hoy un amigo me invitó para ir a un boliche y hoy Como eso es fácil, entonces me pueden dictar esto. A ver, si ha hecho ya esto, me dicta, por favor. Va a ser la partida. ¿Cuánto tiene para X? ¿Cuánto tiene para Y? La X es 8.533. Para Y, 20.833. me parece que no está bien, ¿no? Para X sale 20.833.33. Ah, ya, 20.833. No, estamos al revés, aquí yo estoy anotando X primero. ¿Y este era 8.000 y cuánto? 533. 533. 500. 33. Es que hablaron los dos al mismo tiempo. 8.533. Ya. Ahora sí, digan aquí que uno no va a saber por qué camino ir, pero si no sabe, entonces hace para todo y hasta el final va a tardar el doble, ¿no? El que se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer va a tardar seguramente la mitad de tiempo. Adelante entonces. Ingeniero, el valor de Rho y el valor de L, ¿me podría dar, por favor? El ROE es 3, ¿no? Y es 95.000. Ingeniero, ya lo he hecho, ¿no? Ya lo acabó. Ya otro más. Estábamos con Sarabia, que lo acabó. ¿Hay alguien más que esté a punto? También Julio César dice, ya lo tiene listo. A ver, los 5 primeros vamos a montar. Si tu responsabilidad es estudiar, sos un privilegiado, así que echar las pelotas y ponete a estudiar. Chupa un huevo si no tenés ganas o si tenés ganas. Ponete a estudiar. Te van 3 cosas. Ingeniero, el eje X es el que tiene menor capacidad de 15.060 kilofonos. Ya vamos a ver en los resultados, el choque, ¿no? Sí. Ya terminó también. Sí. Choque, Sarabia y Julio César. Faltan 2. Estas chicas, por resaltar un poquito del resto, sienten que estar guapa es suficiente y no necesitan desarrollar ninguna otra habilidad. Y no estoy generalizando, no estoy diciendo que todas las chicas lindas en México son tontas. O sí, solo la
mayoría, más no todas. Miren, Borga, Ramírez, Pérez, Vanessa están la fuera segunda de cosa que no combate. extraño de México es el menudo. Vamos honestos, Evalio, comernos la panza, Paniagua, las vísceras del Pablo, animal, sí está mejor de Román, nuestra parte. La última cosa que extraño de México, que se retiraron de la ONU. efectivamente no extraño a mi ex. Chinga tu madre, no, y te van tres cosas. Vamos a considerar así, aunque sigan presentes en la plataforma. O he leído en la pantalla. Ya, no hay nadie más entonces. Ya terminé, creo. ¿Quién terminó? También. Chura. Ya está Chura. Uno más faltaría. Ya, vamos a hacer con esos 4 entonces. Ve. A ver, Chura nos va a decir cuánto es su radio de giro. X. 7.22. 7.22 en X. Ya, ¿para cuál con cuál vas a trabajar? ¿Con esta o con esta? Bueno, trabajamos con la inercia menor. Entonces le Ya, dedicaría... 7 puntos. No, entonces sería con la inercia menor 4.62. Ah, ya, ¿quieres anotar el otro también? Ha hecho para los dos. Sí. ¿Y el otro da cuánto? Para X 7.22. 7.22. Y en consecuencia es fácil que identifique el lambda. ¿Cuánto es lambda? Para X 55.40. Huevo, sino que se está echando toda la gasolina encima, o sea, eres tonto. Y para Este no nada más el está otro es huevo, sino que se está echando toda la gasolina 86.58. encima, o sea, eres tonto. Es que... ya. ¿Cuánto es la tensión? ¿Ha sacado para las dos la tensión? Sí. Ya, ¿cuánto? Ahí no. Y vamos a irnos con Sarabia entonces. ¿Cuánto es la tensión para Sarabia? Sarabia hizo también, ¿verdad? 92.36. La primera, Porque luego vas a pensar que soy súper intenso. Entonces, pues te escribo, pero luego ya tú no me escribes y luego ya me dejas de gustar. 92.36. No, porque no puede ser. Oye, y la segunda, cheta, la segunda, ¿te gusta también la mía? A huevo, ven a mi casa, vemos Shrek, comemos chetos, nos enamoramos, 17, nos damos besos cada que el semáforo se ponga en rojo y somos felices. Estaría más chido eso, ¿no? y ahora la carga, Porque entonces siempre que nos va a dar el tenemos que otro aplicar la de que estudiante, es que sí me gustas, pero que era sepas que me gustas mucho, choque, porque luego vas a pensar que soy súper intenso. El primero es 36.944. No, ¿por qué no puede ser? Oye, me gusta tu pinche jeta. ya. ¿Te gusta también la mía? A huevo, cae a mi casa. Vemos Shrek, Segundo. vemos chetos, nos enamoramos, nos damos besos cada que el semáforo. Es 15.128. Ciento- Van a traer tus amigos. Los labios 128. en este juego un jugador le van a aventar los 28. ojos con una bandana con 28. algo y después el resto Es de los menor jugadores capacidad. van a decidir en Es alguien eje para más que vaya y lo bese. débil. Entonces ahora el último que estaba en 4. En este juego un jugador le van a Tres lo que aventar los anotaron. ojos con una bandana Uno, con algo y después el resto de los jugadores tres. van a Falta decidir uno. en alguien para que vaya y lo bese. ¿Cuál era el Obviamente otro? mientras tiene los Choque. ojos tapados. Luego el jugador con los ojos tapados va a tener que adivinar quién lo Chura, besa. Si en la primera Sarabia, adivina, el había resto uno de los más, jugadores ¿no? toman shot. Pero Julio si no César toman. creo que, ¿no? Y si en la segunda oportunidad no adivina tampoco, ¿Quién era? nadie le puede decir quién lo ¿Cuál era besa. Y el otro caso que de los terminaste o no? pregunta. Sí. Tenemos divertidos con Ya, la práctica. ¿cuál es tu interpretación de los resultados? ¿Cuál rige? ¿Tienes estos mismos valores? Sí, pero en la tensión de compresión de la 86,8 me sale otro. Y ahora ustedes. ¿En cuál? ¿En el de abajo o en el de arriba? Abajo. El último ¿Cuánto te es sale? el mejor. Me sale 41,69. Ah, ya. Sale diferente igual el de arriba. A mí me salió 101.83. 41 puntos. 69. Ya, vamos a hacerlo entonces para que anoten sus compañeros. Esto es el de 16 por 25. Ya. La inercia es base por altura al cubo sobre 2, eso está bien, ¿no? ¿Verdad? No vamos a perder tiempo en eso. Está bien, ¿verdad? Eso Los 4 sí. que sacaron. Está bien. Entonces,
¿con cuál le preguntábamos al último estudiante? ¿Con cuál vamos a quedarnos? Para no perder el tiempo, ¿será con estos valores o estos de arriba? Oye, te quería preguntar. Sería con la menor inercia. Objetivas. Con la menor inercia, sí. Esto podíamos obviar ya de no hacerlo, porque ¿A qué te dan resistencias muy altas No, o y sea, que la pieza que va a fallar por la otra condición, por el Entonces, eje por menor, ejemplo, si en Afganistán de menor apedrean resistencia. mujeres Entonces, esto vamos a simplemente chequear. por enseñar las pantorrillas, Lambda, pues entonces, está bien, ¿no? Es su creencia. A es 1 por L, que es 420, dividido entre 472, da Entonces, si yo quiero 86,78. torturar a un bebé, hervirlo, El radio de giro es 4,62, no 72. 62, A ver, de nuevo, entonces, ¿qué hay que 4, modificar? el radio de giro, Y a 4 puntos, 62. 62, ya, ¿y da cuánto entonces? Eso sale 86,68. Ah, ya, estaba mal anotado aquí entonces, ya. Y ahora la tensión de compresión con esta lambda, Me sale 41,69. 41, ahora entonces el tuyo está mejor, a ver, vamos a ver, los otros se van a defender. Pi al cuadrado y rho lambda al cuadrado. ¿Qué dice Sarabia? ¿Está su resultado, hay que cambiarlo? 41.69 sale ahí. Ya, entonces está mejor así. 41.79. 69. ¿Cuánto? 69 sale. Ya. ¿Y la capacidad está bien? Chura. De 16.677. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, ¿cuál rige? Vean que rige entonces la Menor inercia. menor inercia. Por ahí va a fallar, dice la pieza, ¿no? Y entonces no perdamos el tiempo en hacerlo por la otra, directamente nos encaminamos en esta menor. El menor radio de giro da la mayor esbeltez y esa mayor esbeltez da la menor resistencia y la capacidad que podemos recomendar. Entonces quedaría expresada de esa manera. Ya, y ahora vamos a hacer este otro problema. Ya, ahora entonces vamos a buscar un diámetro para que sea comparable el cálculo. ¿Cuál sería el diámetro que vamos a poner? Y en base a eso, entonces calcular la capacidad de una columna de sección circular comparada con las columnas que acabamos de calcular. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto también. Ya está, fuera de combates. 22,56, ingeniero. Ya, para que todos trabajen con lo mismo, dice que es 22,56. Vamos a decir, pensar de que está bien.
si no dice nada, si no corrigen a alguno de sus compañeros. Uno más que confirme, a ver. Si lo redondeamos sale 400. Ya, Sale eso. entonces está bien. Con eso vamos a hacer nuestros cálculos. Ya, los que hicieron el anterior cálculo pueden anotarse entonces una participación con fecha y firma. Los 4, ¿no? Ahora el diámetro, a ver. Alguno que le falló, en alguno de los resultados también. Diámetro 25. Veamos cuáles son los resultados. Tenemos esta columna, esta vez una columna de sección circular. ¿Cuánto dijo el diámetro del cupo viñero? Ojo. Hemos aceptado como correcto si lo revisas, pero si tienes dudas, revisalo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 sería el área de 400. Gracias. La inercia es la que hay que encontrar, ingeniero. Solo tiene que hacer los pasos que conducen a un resultado de carga. Yo la inercia encontré 12.715. Ya, pero tiene que hacer todo el resto también. Ya. Todo me dice para que te lo anote. Ya. ¿Sí? ¿Me busca a mí? No sé, dice el señor del alquiler, un alquiler. ¿Para pagar el alquiler? No, creo que quiere preguntar. ¿Por qué clase? Ay, no hay nadie. ¿Qué tipo? ¿Es un tipo que vive acá? ¿Pero está para afuera o adentro? Ingeniero, ¿podría... ¿No le preguntaste qué quería? Un ratito, por favor. Decirle que vuelva a... Longitud efectiva dividido entre radio y giro. Longitud efectiva de aquí está. No, es de papá. K por L longitud efectiva. Decirle Y que lambda vuelva es una hora, por favor. Longitud efectiva para hacer sobre radio de giro. Eso ya está bien. ¡Qué bueno! K por L. Entonces ponemos, si quieren, directamente esto sobre... Y el valor de K, que es este 1. Longitud efectiva sería esta, K por L, y R. Ya lo terminé. ¿Ya quién se la ve? Sí, ingeniero. ¿Ya quién más? Igual la carga total es de 22.500. 2, 3, ¿quién más? Ya. 3, 4. Falta uno. Ya, ingeniero. Ya, 5. Con Teresa Quiroga. Ya, Teresa Quiroga. Tercero. La inercia a mí me salió 12.715. En ambas no, porque es igual.
12.715. Vamos a anotar primero sus dos resultados. Radio Giro. El Radio Giro me salió 5,81. 5,81. Y en consecuencia la DST salió ¿cuánto? No, vamos a ver a otro. ¿Cuánto es la DST según Sarabia? ¿Cuánto es su DST? En el radio trabajé con decimales y el radio Giro me salió 5,64 y la GT me salió 74,47. Sí, es 5,64 el radio Giro. Sí, eso me salió. Ya. Lo otro sería la tensión. Vamos a pedirle que nos diga. Es 74,47. Ya, ¿cuánto es? ¿Cuál es el dinero? La no. La tensión. 56,36. 56,36. En el dato que le dio es 74, no 64. A 74, ¿no? Sí. Ya, y finalmente sería el otro que es Julio César. ¿Cuánto tiene? El Radio Giro Tamar. Sí, el Radio Giro, perdón, me salió 5,64. 5,64. Radio Giro. Sí. Ya, ¿cuánto es la resultante aquí de la carga? 22.544. Y eso es con cuánto, con 5,64. Fue un numerito y me salió esto ahorita. ¿Cuánto te salió? 5,64. ¿Están de acuerdo todos? Sí, Debería ser eso, entonces. Bien. Entonces, ¿cómo sacaron el radio de giro? El radio entre dos. Ramírez, ¿qué decís? ¿Cómo sacaste el radio de giro? el diámetro dividido entre 4 de un círculo. Así es, diámetro dividido entre 4, en resumen ya eso. O si no, inercia dividido entre área y raíz, ¿no? Ya más directo sería radio entre 4. Entonces, 22,56 dividido entre 4 es esto. Ingeniero Sánchez. Ingeniero. Está bien, ingeniero, eso. Está bien. Entonces, ahora que se van a situar en este ejercicio. Vamos a ver. ¿En qué consiste este ejercicio? Vamos a decir que esta pieza de 20 por 20, vamos a seccionarla en 3 partes. Iguales, no de pérdida de material, ¿no? Es decir, que vamos a ubicarlo de tal manera que mejoremos su inercia, pensando que vamos a tener una mejora con relación a esta otra para que haya una relación comparativa. Vean acá cuál está superando a todas. Esta capacidad es la que tiene una columna de sección cuadrada. Esta es la capacidad de una columna de sección circular. Ya podemos tener entonces una comparación. Pero acá estamos intentando mejorar todavía la condición, separando, alejando el área a la ala y poniendo el alma en su dimensión de corte. ¿Qué sería? Si vamos a dividir en 3 partes, 20 dividido entre 3 sería una dimensión de espesor de estos elementos. Su altura se mantiene en 20. Organicémoslo de esa manera, dice, y pensando en que vamos a buscar una mejora en la capacidad. A ver si pueden hacer. Ya los que participaron antes también se anotan esos puntos de extra.
con día y fecha. Otro día estaba resolviendo un problema que encontré, y este consistía en obtener la parte entera de la raíz cuadrada. Vamos a ver quiénes trabajan, quiénes no. Vanessa Camacho no está trabajando. Julio César Cabezalla está en tiniebla. News Marimar Ewis. Margarino Villegas Kevin está apagado. Martínez Achacoy también. Pérez Gabriel, Romay Gómez, Pablo Marcos y Paniagua. Ingeniero, yo estoy acá, solamente que estoy en la calle, ingeniero. Pablo Marcos Félix. Sí, ingeniero. He estado toda la clase, pero no he podido participar porque estoy en la calle, ingeniero. Ya. Daniela Vega. Ingeniero, el área sumada de los tres figuras tiene que ser 400 igual. Claro, no hay pérdida. ¿Y tú vas a hacer? Las dimensiones las ponemos cualquiera. No cualquiera. Hay una única dimensión. Si divide en tres partes, la otra parte, la altura va a ser común para todas. Un corte está haciendo como una sierra y van a tener esta dimensión, aunque quede esto está más pequeñito. El centro, pero tiene el mismo espesor. Partes iguales la divide. ¿Bien? Yo podría haber nacido en los... En el entorno pueden marcar los ejes y como dos líneas para guiarse. Pueden marcar que En el gráfico de esa vía y la dirección del eje X y la del Y para... siempre el X lo consideramos horizontal, ¿no? Y el Y vertical. Entonces las dimensiones serían de la figura que tenemos, las primeras figuras, ¿no? Claro, de esta figura de la nueva, esta es una nueva figura. Este tú es X. Es lo que pedí, siempre consideramos el horizontal X y el vertical Y. Disculpa, amigo, creo que esos son los zapatos que yo pedí. Posible. Yo soy talla única. ¿Cómo es? 9,50. No hay negro que yo pedí, 6. Aquí me hacen zapatos a mi medida, con mi nombre. Siga comprando pichute. Para todos los casos, de esa consideración. ¿Alguna vez has ido a clases borracho? En el Bar Tempo lo podrás hacer, porque ahora los martes y miércoles habrá noches de PPT Parties, donde gente random expondrá temas random en PPTs de 10 minutos.
desde temas bastante interesantes hasta temas bastante absurdos. Si quieres ser expositor en este caso y regresa a clases, solo escríbeles a su Instagram con tu tema a tratar y ellos te pasarán la ubicación secreta del bar y la palabra clave. ¿Y ustedes sobre qué temas se animarían a Ingeniero, de ser así, en el rectangular de más arriba, el eje en X sería como viga plana y tendría la menor inercia. ¿Cuál te estás refiriendo? ¿A esta o a esta? Sí, el de 16 por 25. La inercia de X sería la menor porque es viga plana y sería 8.500. Claro, ya vos lo ordenas acá. Ah, yeah. Pues tenés razón, si es que le pones I, X a esto, ¿no? Sí. Pero diríamos que podríamos eliminar una de ellas para no confundirnos si ya sabemos cuál es el concepto, ¿no? Cuál es el criterio. Además, diríamos. Pero de principio lo ponemos para comparar. No olvidamos de eso. Entre la diferencia que hay entre lo innato y lo adquirido. Es decir, qué capacidades vienen con nosotros, con nuestra naturaleza como seres humanos, y qué capacidades las desarrollamos gracias a la crianza, al contacto con la sociedad. Y como la realidad es muy cruel, ha habido casos de niños así que han sido criados de esta manera. A estos niños se les llama niños ferales y niños salvajes, porque son niños que no han tenido ningún contacto con la sociedad o niños que Ya, parece que está más complicadito este. Entonces, Lorena, para la próxima clase me dicen qué dificultad tenemos, vamos a resolverlo también para que comparen con su... Listo, entonces, no hay ninguna más que aclarar. ¿Tendríamos que sumar las dos figuras, no, ingeniero? ¿Cómo sumar? Es como si fuera si ya está colado. A trabajar, digamos, con la mitad, porque es lo mismo. Como usted lo... ¿Cuál con la mitad? Área es 400. La simetría. Sí, sí. Es simétrica, sí. Sí. Pero está considerada como si fuera una sola pieza todo. Entonces, por la forma va a tener una inercia. El radio de giro también va a ser INE, también diferente, ¿no? Tenía una consulta. La base de ese rectángulo horizontal es igual a la altura de ese rectángulo vertical. Pero claro, si es que lo corta acá, mira, corte horizontal o corte vertical, siempre va a ser 20 por 6,67, creo que no. 20
por 667. Y este 20, y adentro también 667. 20 dividido entre 3 es 667. Bueno, entonces, esas 3 piezas las acomoda así. Sí, no se sabe. Ya, eso entonces para la próxima nos vemos, jóvenes, si no hay ninguna consulta más para el problema, para el tema. Lamento a veces salir en su clase.